Bueno, yo creo que vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Durán. Yo soy oncólogo médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y tengo el gusto de coordinar, de moderar esta sesión de esta tarde que hemos llamado Reunión Educacional en Cáncer de Próstata del Grupo GOG-Norte, y estoy encantado de estar acompañado por tres personas que creo que van a animar el debate y que van a hacer de esta jornada una jornada muy interesante y enriquecedora. Vamos a tener tres sesiones de una duración de unos 15 minutos. La primera a cargo del doctor Jorge García, de Luca, en Oviedo. Luego vamos a tener una charla a cargo del doctor Joan Carles Galcerán, del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Y por último, una charla a cargo de la doctora Sara Barbadillo, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Nos van a dar un poquito la visión alrededor del cáncer de próstata hormonosensible desde distintas perspectivas. El doctor Jorge García nos va a hablar del papel de los dobletes en esta enfermedad, en este contexto clínico. El doctor Carles nos va a hablar del valor de los tripletes y las terapias posteriores. Y la doctora Barbadillo nos va a hablar del papel de la farmacia en esta población de pacientes. De manera que, bueno, sin más, yo voy a dar paso a nuestro primer ponente, al doctor Jorge García, urólogo, Hospital Universitario Central de Asturias. Jorge, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro esta tarde. Hoy es festivo en Oviedo, como ya sabéis, y estoy encantado de poder compartir este tiempo, independientemente de eso, con vosotros. Bueno, creo que tengo mi presentación en pantalla ya. Os voy a hablar un poco del papel de los dobletes y, sobre todo, comparándolo con esa alternativa que es lo que llamamos triplete. Vamos a ver si tengo el control de la presentación. Sí, perdón. Bueno, en principio este es el paciente del que vamos a hablar. Es el paciente hormonosensible metastásico, pero es un paciente, voy a modificar esto, perdón, disculpas. Es un paciente que dentro de esta definición hay perfiles distintos, cada perfil con pronósticos diferentes además, que probablemente se deban a distintos perfiles mutacionales u otras características, pero que tiene repercusión en su pronóstico y en su supervivencia. Como veis en la gráfica, el paciente del alto volumen, de nuevo solo con tratamiento hormonal, viviría una mediana de 3 años frente, como ya sabéis, el bajo volumen recurrente, que puede llegar incluso hasta los 8 o 9 años de mediana, a lo que añadiríamos en función del tratamiento posterior más tiempo. Perdón, que no me pasa la presentación. Algo ocurre que no tengo... Ahora, bueno, disculpa. Esto lo vemos en este estudio de una cohorte japonesa, que es estudio en vida real, mundo real, las diferencias si usamos los criterios Chartet de bajo y alto volumen o los criterios Latitude de alto y bajo riesgo respecto a la supervivencia media que tienen los pacientes, que es casi el doble del bajo volumen al alto volumen. Por lo tanto, pacientes distintos. Hay que definir estrategias, por lo tanto, para cada perfil de paciente dentro de este grupo del hormonosensible metastásico. Y todo esto lo haremos a través del conocimiento que nos aportan los distintos ensayos desde el 2015 con docetaxel, Chartit, Stampede, pasando por las nuevas hormonas hasta 21-22, donde hablamos ya de tripletes. Pero en práctica clínica realmente utilizamos dos criterios para decidir únicamente: los Chartit, alto y bajo volumen, y los criterios Latitude, alto y bajo riesgo. Este es el ensayo ARASENS, todos lo conocéis, pacientes metastásicos hormonosensibles. No estratifica por esos criterios que comentaba que usamos en práctica clínica, alto y bajo volumen, sí por localización de la metástasis. Su endpoint primario es supervivencia. Si vamos a la población en ambos brazos, está balanceada, y si vamos específicamente a la estratificación, vemos que hay muy pocos pacientes en M1A, el grueso de pacientes son M1B, metástasis óseas, y hay solo un 17% aproximadamente en cada brazo de pacientes con metástasis viscerales. Resultados excelentes, una reducción del 32% en riesgo de muerte, y si vamos a la estratificación, una buena hazard ratio para metástasis óseas,
pero ya no tanto para viscerales. 0,76, un intervalo de confianza que sobrepasa el 1 y no significativo. Es decir, para una de las variables más importantes que consideramos en el alto volumen para tomar decisiones, el estudio no es positivo, podríamos decir. Sí que es positivo para de novo, respecto a recurrente, también como veis, intervalos de confianza que superan el 1, y sí que es positivo para alto volumen y de nuevo en bajo volumen, intervalo de confianza que supera el 1. Si hablamos de eventos adversos, en los dos brazos tenemos presente docetaxel, los eventos serios, si los comparamos con Aramis, que es una población distinta, CPRC, M0, pero si los comparamos con Aramis, 24% en el brazo de darolutamida, equilibrado con el brazo placebo, y casi el doble de eventos adversos en el brazo de Arasens, docetaxel, lo que significa que este exceso de eventos adversos probablemente se deba a docetaxel. Además, sabemos mediante distintos estudios que la dosis necesita modificaciones. La dosis de docetaxel hasta en el 46% de los pacientes. Y en la vida real lo que estamos viendo es que una reducción de dosis o una reducción de ciclos impacta directamente sobre la supervivencia del paciente. Por lo tanto, recapitulando, tenemos un ensayo, un triplete, donde parece que hay un perfil de paciente único donde puede ser beneficioso, que es el alto volumen de novo en metástasis visceral. No tiene unos resultados positivos, si no recuerdo mal es Latitude, el único que con una hazard ratio de 0,58 es positivo para supervivencia en metástasis visceral, y que además con el tratamiento añadido al tratamiento hormonal, que es docetaxel, no conseguimos completar dosis en la mayor parte de los pacientes, y esto puede tener repercusión sobre la supervivencia, impactando eso sí en toxicidad. Docetaxel, como sabemos además, tiene buenos resultados en el alto volumen, esto es Chartit, análisis del Chartit, pero un beneficio ya cuestionable en pacientes con recaída o bajo volumen. Y recordad que siendo un tratamiento subóptimo es el brazo control en Arasens, lo que quiere decir que la comparación a lo mejor no es la más adecuada. Sabemos a través de los análisis de Chartit que solo hay un grupo de pacientes que quizá se puedan beneficiar de esa combinación de hormona con docetaxel, lo que conocemos como triplete. De hecho, las recomendaciones de las guías ASCO ya nos dicen que en bajo volumen no demos docetaxel. Bien, ser entonces más agresivos, es decir, añadir al doblete un docetaxel o añadir un tratamiento hormonal a docetaxel, ¿nos va a beneficiar? Bueno, si vamos a las gráficas de Kaplan-Meier generales, parece que sí, tanto PIS1 como Arasens como Enzamed nos dicen que es beneficioso. Pero si vamos y solo a efectos de esta charla a comparar ensayos, yo he escogido los que más se parecen en población, en los que tienen más o menos los mismos pacientes de novo, recurrentes, alto volumen y bajo volumen. Estos son Titan, Arasens, que evalúa el triplete, y Arches, que evalúa enzalutamida. Con unos seguimientos similares, vemos que la supervivencia a 48 meses es muy parecida. 65% de pacientes vivos en Titan, 62% de pacientes vivos en Arasens. Vamos a comparar las gráficas de Arasens triplete con Titan doblete. Fijaos en ahora la curva del brazo control. Las supervivencias medianas son de 38 meses en Titan, 42 meses en Arasens, muy similares. Esto yo creo que nos permite hacer una comparación, insisto, para esta charla, del brazo de tratamiento. Y si vamos al tanto por ciento de pacientes vivos a los 48 meses, observamos que en ambos estudios están por debajo del 60%. La pregunta que yo me hago es si realmente añadir algo que va a aumentar la toxicidad cuando la supervivencia final es similar tiene algún sentido. Y lo que me podéis decir es que las poblaciones son diferentes. Bueno, yo os diría también, en Arasens las poblaciones probablemente son más favorables. Son pacientes fit para quimioterapia, más jóvenes, un mejor ECOG, una mayor cifra de PSA a la entrada en el estudio, lo que puede hacer que la respuesta sea mejor. Es decir, peores pacientes, misma respuesta. Esto quizá hable un poco a favor del doblete. Pero si vamos a análisis por subgrupos en Titan, lo que nosotros veríamos en un comité como un paciente con alta carga, más de 10 metástasis óseas, ver la hazard ratio de 0,54 con un excelente intervalo de confianza que presenta el uso de apalutamida. Si tengo que hablar más allá de supervivencia, otros datos importantes, me parece la supervivencia libre de progresión radiográfica. Aquí la tengo reflejada en Latitude, la tengo en Arches, la tengo en Titan, pero no la tengo en Arasens. Me parece un dato
muy importante porque me habla de lo que funciona y cuánto tiempo funciona el tratamiento que estoy utilizando. Esto me va a permitir planificar probablemente segundas líneas y me está hablando de eficacia. Bueno, es información que me falta en ARASENS. Otro dato muy importante, el tiempo a CPRC. A los 48 meses tengo 37% de pacientes ya en fase CPRC. En ARASENS un 43% de pacientes son CPRC. Recordad que en ARASENS además no tengo el dato de progresión radiológica. Quizá en ARASENS la consideración de CPRC sea solo por PSA, que en ocasiones no obliga al cambio de tratamiento, lo que puede ser un factor de confusión. Pero independiente de todo eso, yo la lectura que hago de esto es, vamos a pensar que los pacientes que llegan a CPRC son los mismos, tanto en TITAN como en ARASENS, y en el mismo tiempo. Probablemente añadir algo no tiene ningún sentido, insisto, porque muchas veces añado toxicidad a los pacientes. Más allá todavía de supervivencia, la respuesta en PSA. Sabemos que hay un 83% de reducción de mortalidad si alcanzo PSAs por debajo de 0,2. Son los trabajos clásicos de Maya Hussain. En PIS-1 lo tengo y veo que hay ventaja en ambos brazos, docetaxel o docetaxel más abiraterona para estos pacientes que logran por debajo de 0,2. En ARASENS también un 48% lo logran frente a un 23% en el brazo sin darolutamida y una reducción de riesgo de muerte del 53%. Pero esto también lo tengo en TITAN, en SPARTAN y en ARCHES. Y este metaanálisis que hizo la Mayo Clinic nos dice el 60% de los pacientes en TITAN a 8 meses están por debajo de 0,2. Si vamos a PIS-1 tenemos un 51% y si vamos a ARASENS un 48%. Y si vamos a las hazard ratio en cuanto a supervivencia, todos están en 0,4 excepto TITAN que está en 0,2, un 80% de riesgo de reducción de muerte. ¿Y por qué en TITAN exclusivamente? Porque TITAN consigue muchos más pacientes, el porcentaje de pacientes con reducción de PSA es mayor. Lo vemos aquí a los 6 meses, TITAN tiene un 61% frente a un 48% en ARASENS y un 53% a 8 meses en PIS-1. Bien, aún así yo me planteo que hay pacientes para añadir docetaxel a los tratamientos. ¿Qué pacientes son estos? Bueno, esto nos lo enseña el último análisis de Enzamed. Si os fijáis en la pantalla, en la parte superior, tenemos los pacientes de alto volumen sincrónicos y en esos pacientes vemos un pico de mejoría en los que utilizamos docetaxel al inicio. Pero es un pico que es precoz, que solo tiene un tiempo limitado de duración y que no se manifiesta este beneficio posteriormente a largo plazo. Y esto lo vimos también en las revisiones de las hazard ratio de Chartip, donde cada revisión en el tiempo empeora esa hazard ratio. No sabemos por qué pasa esto, no sabemos en Enzamed quiénes son esos pacientes, porque sabéis que el criterio de iniciar docetaxel en Enzamed era por el investigador. Pues decía meter un alto volumen, decidía meter un ECOG 1, entonces no sabemos quién se va a beneficiar. Sí sabemos que probablemente son pacientes en los que parte de su enfermedad no depende de la vía del receptor androgénico, sino de otras vías. Esto nos lo enseña Sweeney en su última revisión publicada en Lancet Oncology en el 2023, donde vemos una mejoría precoz en supervivencia y en supervivencia cáncer específica a los pacientes en el brazo de docetaxel añadido a enzalutamida, pero esta mejoría no se manifiesta a largo plazo, pierde su efecto en supervivencia a largo plazo. ¿Por qué? Pues lo que comentaba, por perfiles mutacionales distintos, por distintos subtipos, basal, luminal, que pueda responder mejor a docetaxel. Este es el grupo de pacientes que tenemos que buscar, un pequeño grupo que sí se beneficiaría de lo que yo a veces llamo la adyuvancia con docetaxel al doblete hormonal. Y así nos lo manifiesta en esta tabla que conocéis todos, donde sí parece que puede haber una indicación para triplete en los pacientes de novo con alta carga, con alto volumen, pero no en el resto de pacientes donde el doblete sería el tratamiento principal y recomendado. Si vamos a metaanálisis, si vamos a comparaciones, tenemos multitud de ellos. Estas comparaciones, yo he contado unas 17, siempre en población global igualan en supervivencia doblete a triplete. Solo hay 3 de estos metaanálisis que dicen que triplete es mejor, pero están hablando de la población de alto riesgo. He seleccionado este, donde vemos que sí hubo beneficio en supervivencia libre de progresión con nuevas hormonas, pero esto fue independiente del uso de docetaxel. Y el beneficio relativo en supervivencia fue mayor en los pacientes en los que solo utilizábamos hormona y no usábamos docetaxel.
Bueno, pues todo esto es lo que lleva a las guías a decirnos sí, la recomendación es fuerte porque sabemos que hay un grupo de pacientes que se van a beneficiar. Insisto, creo que todavía no sabemos quiénes son, pero la evidencia de esto, al menos en las guías europeas, es menor. Vamos a las NCCN, exactamente igual, hay una recomendación de grado 1 para utilizar triplete, pero solo en pacientes con alto volumen de enfermedad. Las guías ESMO 2023 nos dicen exactamente lo mismo. Pacientes fit, de novo, pero sobre todo aquellos que tengan una alta carga. E insisto, necesitamos saber dentro de este grupo quiénes son los pacientes que realmente se van a beneficiar. En cuanto a seguridad, si queréis rápidamente... 2 minutos tenemos. Gracias. Si queréis rápidamente os cuento, por ejemplo, la discontinuación que tenemos de tratamientos en Titan, donde utilizamos apalutamida, un 11%. Vamos a comparar con Arasense, tenemos una suma en los brazos de darolutamida y docetaxel de casi el 20% de discontinuación. Acordaos que dar menos de 4 ciclos de docetaxel impacta negativamente en la supervivencia del paciente. Esta gráfica la conocéis todos también, calidad de vida, más de 4 puntos, tiene significancia clínica para el paciente. Vemos que durante ese tiempo que en las curvas en Zamet veíamos que beneficiaba el docetaxel, hay una pérdida clara de calidad de vida del paciente y que se recupera al final de esos ciclos. Tenemos que hablar también, por supuesto, de qué hacemos después. Hay muchos de los fármacos que vamos a utilizar en tripletes que luego tendrán una función en CPRC. Eliminamos escenarios de TDA más único, TDA con docetaxel y vamos a paciente que tratamos con TDA más ARTA. Tenemos varias líneas de tratamiento que podemos utilizar. Posteriormente vamos a otro escenario, triplete. Probablemente tenemos una línea que podemos usar claramente, las subsiguientes ya no las conocemos. Y una de las cosas que sabemos actualmente es que si con terapia hormonal el 83% de los pacientes pasaban a primera línea de CPRC, el 55% a segunda línea, actualmente esto ha aumentado porque vienen de tratamientos con hormonas de nueva generación en mejores condiciones para aguantar más líneas de tratamiento. Y además, en los análisis que se hace de tratamientos subsiguientes, la mayor parte de estos son hormonales. Concluyo ya con varios mensajes. Uno de ellos sería que no debemos basarnos únicamente en el volumen para decidir sobre triplete o doblete, que sí que habrá pacientes para triplete, pero son de novo y alto volumen, aún así los tenemos que definir. Hay que implementar la medicina de precisión con biomarcadores, etcétera. Que la primera línea que decidamos es muy importante y que determinará probablemente las líneas posteriores. Sabemos que hay un beneficio en supervivencia con el doblete independientemente del uso de docetaxel, que no hay beneficio demostrado sí en población general de triplete frente a doblete, sí de triplete frente a docetaxel, no de triplete frente a ARTA, que no hay evidencia de que el triplete sea mejor que el doblete, pero sí que es mejor que docetaxel, y que a docetaxel hay que añadirle siempre algo más, que habrá un incremento de eventos adversos y este incremento será mucho mayor si utilizamos docetaxel y que, por supuesto, tenemos que evaluar el impacto que vamos a tener sobre la calidad de vida del paciente y la toxicidad que le podamos añadir. Finalizo con esta frase: a igualdad de eficacia, no comprometamos segundas líneas. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por ceñirte al tiempo que lo has hecho extraordinariamente. Bueno, una charla cuando menos yo creo que abre el debate. Ahí hay unos cuantos toques provocadores y ahora pues le toca al doctor Carles defender la otra posición y es hablarnos del valor de los tripletes. El doctor Carles, como sabéis, es oncólogo médico, él es ahora jefe de sección en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Joan, antes de darte paso, déjame que haga un breve comentario que he olvidado antes, y es para la audiencia. Podéis enviar vuestras preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y las contestaremos, las incluiremos en el debate que será al final de las 3 presentaciones. Ahora sí, sin más, Joan, todo tuyo. Gracias a GoNorte por invitarme y gracias especialmente a Nacho por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Después de la charla de Jorge, pues pocas cosas. Lo que pasa es que voy a utilizar diapositivas que lo he utilizado para ir un poco en contra, no sé por qué la presentación.
Ahora, estos son mis disclosures. Bueno, el tema de la resistencia primaria es bien conocido, ya lo describió pues, Charles Huggins cuando describió el tratamiento con supresión androgénica, y es una situación que aparece en todos los tratamientos oncológicos. Lo que sí que es importante saber es que alrededor de un 15-20% de los enfermos que diagnosticamos de enfermedad, se presentan con enfermedad metastásica desde el principio, y que esto depende de la región. En España, un estudio que hizo urología, la Sociedad de Urología describía entre un 5 y un 7% de enfermedad metastásica de debut, pero sube hasta el 60% en Asia. Lo que está claro es que los enfermos de debut tienen peor pronóstico, y hay un pool muy importante de enfermos que vendrán de tratamientos localizados y que acabarán recayendo y desarrollando enfermedad resistente a la castración. Lo que sí que es cierto es que nos encontramos en esta situación debido a los distintos tratamientos que hemos desarrollado en enfermedad resistente a la castración desde el año 2004 hasta el año 2020, y como hacemos en la mayoría de casos en oncología y en neurología, lo que hemos hecho es pasarlos a enfermedad hormosensible. El doctor García pues, ha comentado que los estudios de dobletes lo que han hecho es comparar la supresión androgénica frente a algo más, y así ha sido como hemos ido avanzando hasta plantarnos en los tripletes. Esto ha provocado pues, realmente que actualmente tengamos enfermos muy pocos que pueden tratarse únicamente con supresión androgénica, una gran parte de enfermos que se van a tratar con dobletes, pero también, a mi juicio, hay una parte importante que pueden recibir tripletes. Lo que está claro es que la intensificación, ya sea con docetaxel, con enzalutamida, con apalotamida, con abiraterona y también con los tripletes, la intensificación terapéutica incrementa la supervivencia de nuestros enfermos, y hemos pasado de supervivencias de 3 años, 3 años y medio, a supervivencias que rondan los 5-6 años de media. Y también esto nos ha permitido clasificar, como bien ha dicho el doctor García, a que empezamos a interiorizar distintos conceptos sobre alto volumen, bajo volumen, de nuevo, enfermedad recurrente. ¿Es lo mismo la enfermedad visceral que la enfermedad ósea? Pues seguramente no. Esto es un estudio clásico en el cual vemos que el pronóstico de la enfermedad no es exactamente igual en enfermos que tienen solamente enfermedad ganglionar. Aquellos enfermos que tienen una enfermedad hepática tienen un pronóstico infausto, y la enfermedad ósea y la enfermedad pulmonar realmente tienen un comportamiento bastante similar de evolución de la enfermedad. Y tampoco es lo mismo tener 1 o 5 metástasis que tener más de 5 lesiones metastásicas. Eso está sacado del estudio Arches, y como podéis ver, los enfermos con 1 hasta 5 metástasis óseas pues tienen una evolución realmente muy favorable. Aquí podemos introducir el concepto de oligometastásico, y en cambio los enfermos que ya tienen más de 6 lesiones o 6 lesiones metastásicas, su pronóstico cae de forma importante. Esto lo ha comentado ya el doctor García. Como podéis ver, otra forma de verlo es esta. Los enfermos de bajo volumen, si vienen de una situación de enfermedad recurrente o de nuevo, su pronóstico cambia, y cambia de una forma importante, y esto es, yo creo que es importante de remarcar. Que los enfermos con alto volumen pues ya de por sí tienen un peor pronóstico, indistintamente de si vienen de enfermedad localizada o enfermedad de nuevo. El beneficio de docetaxel. Bueno, aquí tenemos otro metaanálisis. Realmente el beneficio de docetaxel asociado a supresión androgénica es alrededor de un 10% a los 4 años, como podéis ver en este metaanálisis. Y este es otro metaanálisis más reciente, y en el cual quizás lo que viene a demostrar
que si utilizamos docetaxel, el beneficio lo producimos fundamentalmente en aquellos enfermos que tienen enfermedad de novo, más que relacionarlo con el volumen de la enfermedad. Y como podéis ver aquí, los enfermos con bajo volumen que tienen una enfermedad metacrónica, realmente el beneficio del docetaxel es prácticamente 0%. Entonces, lo que está claro es lo que ha dicho antes el doctor García. Nos tenemos que plantear tratamientos distintos en función de los grupos. Pues seguramente sí, él lo ha dejado bastante claro. Este es el estudio ARASENS. Como podéis ver, las poblaciones eran muy similares. Yo creo que no hay un estudio que compare la supresión androgénica más nueva terapia hormonal frente a docetaxel, frente a triplete, por el periodo de tiempo en que se han desarrollado los estudios, y dudo que existan estudios que seamos capaces de llevar a cabo para contestar esta cuestión, pero sí que está claro es que cuando se desarrollaron estos estudios, la combinación de supresión androgénica frente más docetaxel era el tratamiento estándar. Este estudio lo que demuestra es que un hazard ratio en supervivencia de 0 a 68. Este es un estudio que también se ha presentado, pero que es un estudio no preespecificado, post-hoc, en el cual los enfermos se clasifican en función de los criterios Latitude o de los criterios Charter. En este estudio lo que se ve es que todos los enfermos se benefician del tratamiento del triplete. Y esto lo tenemos aquí, con hazard ratios muy similares, alrededor de 0 a 7, como podéis ver en esta diapositiva. Pasa que esto es un estudio no preespecificado y que se ha presentado este año en ASCO GU. Y el beneficio, pues como podéis, prácticamente se benefician todos los subgrupos de enfermos del triplete frente al doblete con docetaxel. Además, yo creo que la farmacocinética es importante. No es lo mismo combinar desde el inicio de docetaxel con la hormona. Sabemos que en Enzamed la combinación realmente aumentaba la toxicidad de docetaxel. En el Arches el tratamiento es secuencial, y lo que sabemos de tanto de darolutamida como con docetaxel, cuando se combinan, no existen interacciones farmacológicas, y esto también sucede cuando lo combinamos con abiraterone. El otro estudio del triplete es el PEACE-1. El PEACE-1 yo creo que es un estudio académico, a diferencia del estudio ARASENS. Naturalmente no es un estudio tan puro como ARASENS, porque aquí el estándar de tratamiento este es un estudio 2x2 que quiere ver si el triplete es mejor que el doblete con docetaxel o con supresión androgénica, y qué papel juega la radioterapia en el tratamiento de estos enfermos metastásicos de novo. Aquí todos los enfermos son de novo. Aquí tenéis las distintas ramas del tratamiento. Es cierto que se cambió el tratamiento estándar, primero la supresión androgénica, fue la supresión androgénica más docetaxel, y posteriormente se amplió el número de enfermos, se pasó de 800 a 1200, y todos los enfermos tenían que ser de alto volumen, tributarios de tratamiento con docetaxel. Lo que demuestra este estudio es que en la población tratada con docetaxel, la PFS se incrementa con un hazard ratio 0,5, y asimismo la supervivencia con un hazard ratio de 0,75. Y esto es importante. O sea, no tenemos que olvidarnos de que del GETUC, en el GETUC, cuando GETUC con docetaxel se decía que no había conseguido la supervivencia porque prácticamente el 100% de los enfermos habían sido tratados con quimioterapia, y en este estudio también vemos que los enfermos que recibieron el Standard of Care
utilizaron en prácticamente el 80% de casos, fueron tratados con fármacos prolongadores de supervivencia. En cuanto a la toxicidad, pues los enfermos que recibieron a docetaxel no existen diferencias. Esta diapositiva la ha presentado el doctor García y como podéis ver sí que parece que realmente los tripletes algún beneficio sí que aportan. Si esta es una diapositiva del doctor Small que presentó en ASCO cuando se presentó el estudio Latitude, y si la combinación de docetaxel y abiraterona es superior a ADT y sabemos que la combinación del triplete es superior a docetaxel, por lo tanto, si hacemos un silogismo, pues el triplete tiene que ser superior a la combinación con ARTAS. Por lo tanto, realmente lo que sabemos es que la combinación de los nuevos terapias hormonales junto con taxanos es útil en el tratamiento de resistencia a la castración, que la politerapia nos permite tratar la heterogeneidad. Realmente lo que sabemos es que 6 ciclos de docetaxel seguramente es menos tóxico que los 7, 8, 10 ciclos de docetaxel que damos en resistente a la castración. A mi juicio, en enfermos FIT de alto volumen, de nuevo no hay dudas de que tenemos que dar el triplete. En aquellos enfermos FIT por la docetaxel, un doblete. En de nuevo, bajo volumen, yo creo que tendremos que tratarlos con supresión y hormonas y asociar radioterapia. Yo creo que en enfermos jóvenes también, si siempre que sean de novos, nos tendremos que plantear incluir docetaxel. A mi juicio, si piensas dar docetaxel en resistente a la castración, mejor darlo desde el inicio. Y en enfermos frágiles está por demostrar, solamente los tenemos que tratar con supresión androgénica. ¿Qué es lo que pasa si agotamos la mayoría de los tratamientos en hormonosensible? Pues realmente nos quedan muy pocos fármacos en la actualidad. Esta es una diapositiva que la tenéis en ASCO en la presentación que se hizo, y los enfermos, en función de dónde vengan, de hormonosensibilidad, las opciones terapéuticas que vamos a tener van a cambiar. En enfermos con supresión androgénica sola, pues si no tienen HRR, a lo mejor nos podemos plantear también combinaciones con olaparib o talazoparib. No hay duda que en HRR seguramente sí. Si nos vienen de combinaciones con quimioterapia, yo creo que está claro que nos tenemos que mover a una forma similar de tratamiento, pero me gustaría remarcar que los enfermos que nos vendrán de segunda con tratamientos de hormonosensible, con fármacos de nueva generación combinados, en primera línea nos tenemos que plantear docetaxel, pero yo no sé si en enfermos con alteraciones de los genes reparadores del DNA realmente podemos utilizar la combinación de otro fármaco hormonal asociados o no a olaparib. Y ahora está por ver dónde situaremos el estudio de lo que se va a presentar, pues que es un estudio positivo. Los enfermos que vienen de triple terapia, pues está claro que el recorrido que tenemos será mucho más corto, como podéis ver aquí. Y ya para finalizar, pues la selección de la enfermedad resistente a la castración nos vendrá condicionada por los tratamientos que hemos empleado en enfermedad hormonosensible. A mi juicio, la secuenciación hormonal no aporta nada. Los PARPs pueden ser útiles en enfermos con alteraciones de los genes reparadores del DNA y que tenemos datos insuficientes para saber cuál es la mejor situación, el mejor tratamiento en la situación de resistencia a la castración. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan. Gracias por tu presentación. También gracias por ceñirte al tiempo. Yo creo que has dado la otra visión, un poquito más, bueno, pues poniendo en valor el triplete y de nuevo esto nos permitirá
luego tener un debate y poder discutir los pros y los contras y cómo aproximarnos a esta población de pacientes. Bien, pues vamos a la última charla que la va a impartir Sara Barbadillo del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y que nos va a hablar de algo que también aprovecho para poner un poco en valor, que es el papel del farmacéutico, el papel de la farmacia en el manejo del paciente con cáncer de próstata, en este caso el paciente con cáncer de próstata hormonosensible. Pero yo creo que vale la pena romper una lanza en favor de los farmacéuticos y del papel tan importante que tienen también en los comités multidisciplinares. Así que sin más, Sara, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Hola, gracias Nacho. A ver. Bueno, pues como ha dicho Nacho, yo soy Sara Barbadillo, soy farmacéutica aquí en el hospital y formo parte del comité de tumores oncológicos. Entonces, querría empezar con algunos datos por representar, porque veáis un poco el peso que tiene el cáncer de próstata en los tratamientos que elaboramos y dispensamos en nuestra unidad de farmacia oncológica y que seguro que se reproducen también en vuestros hospitales. Hemos pasado de tener a 157 pacientes en tratamiento para el cáncer de próstata en el año 2020 a un total de 352 en el año 2022. Esto ha supuesto un incremento de más del 120%, lo que refleja el impacto que ha tenido el cambio de práctica clínica que ha traído el hormonosensible metastásico. Roza ya casi el 50% de los diagnósticos de los pacientes con cáncer de próstata en tratamiento activo, seguido del hormonoresistente metastásico y ya muy de lejos pues el localmente avanzado y el hormonoresistente no metastásico. Y bueno, pues estos pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico están en una inmensa mayoría en tratamiento con dobletes. Solo un 6% de los pacientes que hemos diagnosticado y valorado han resultado candidatos a los tripletes. Entonces, planteado este escenario, ¿cuál es el papel de la farmacia? Pues bueno, tampoco es muy sorprendente. Es intentar formar parte del equipo multidisciplinar para mejorar la atención al paciente. Entonces, el objetivo de esta charla es hacer un resumen de las actividades que pueden contribuir a mejorar esta atención. Está basado en la experiencia de nuestro centro en la participación del comité. Entonces, si consideráis que hay algún aspecto que no he mencionado, pues me gustaría que al final de la charla lo dijerais, porque bueno, qué mejor oportunidad que hoy para compartir. Entonces, lo ideal sería que hubiera un farmacéutico especializado que participara en actividades asistenciales como la valoración del caso en el comité y la continuidad asistencial, que fuera ese farmacéutico el que lleve al paciente desde su inicio y en su recorrido asistencial. Y luego otro tipo de actividades más centradas o enfocadas al equipo, como ser el enlace para las solicitudes de medicamentos, la elaboración de guías de práctica clínica, el mantenimiento del programa de prescripción o colaborar en proyectos de investigación. Una brevísima pincelada de lo que son los comités de tumores, por si alguien no los conoce, pues en el documento de unidades asistenciales del área del cáncer del Ministerio de Sanidad ya se recoge que el abordaje de los pacientes oncológicos es cada vez más complejo y que requiere un abordaje multidisciplinar, y son estos comités pues el eje pivotal para atender a los pacientes oncológicos. Nuestro comité de tumores oncológicos se reúne una vez a la semana, los viernes, 1 hora por la mañana, y asistimos facultativos de las especialidades de urología, oncología médica, radioterapia, anatomía patológica, rayos y farmacia. Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para hacer aportaciones de valor cuando se valora un caso en comité? Pues esencialmente 3: el diagnóstico, las comorbilidades del paciente y la revisión del tratamiento actual. Hemos visto a lo largo de la tarde cómo la caracterización de la enfermedad hormonosensible determina el enfoque terapéutico, combinando el debut de la enfermedad con el volumen metastásico. Y a muy amplio
rasgo podemos resumir que en los escenarios recurrentes, tanto de alto o bajo volumen, las opciones más idóneas serán enzalutamida y apalutamida. En el escenario de novo y de bajo volumen también, y ya en el de novo con alto volumen podríamos añadir la biaterona o los tripletes a las opciones a valorar. En cuanto a las comorbilidades, solo vamos a ver tres, las principales, aunque sí que hay que intentar revisar a fondo todas las patologías del paciente. La primera sería el aumento de riesgo cardiovascular, porque ya conocemos que todas estas moléculas aumentan en mayor o menor medida los factores de riesgo cardiovascular. Especialmente el aumento de la tensión con todas las moléculas, los desajustes de la glucemia o incluso el debut diabético, especialmente con apalutamida y abiraterona, y la incidencia de fibrilación auricular con abiraterona. Y también mencionar que, aunque no sale aquí en la tabla, el docetaxel también aumenta el riesgo cardiovascular. El deterioro cognitivo, pues si tenemos algún paciente un poco mayor con algún deterioro incipiente o ya avanzado, habría que intentar evitar en la medida de lo posible la enzalutamida, porque, bueno, pues por la incidencia que tiene de alteración de la memoria, de la atención y los mareos y embotamientos que vemos tan habitualmente. Parece que este efecto se debe a la alta penetración que tiene la ENZA en la barrera hematoencefálica, a diferencia, por ejemplo, de la darolutamida, que no tiene este efecto adverso. Y la tercera y última, las afecciones cutáneas. La palutamida tiene como reacción adversa muy frecuente, sobre todo además en el inicio del tratamiento, las erupciones. Es un efecto adverso reversible que no suele suponer la suspensión del tratamiento, pero bueno, a tener en cuenta en pacientes que ya tienen una patología cutánea de base, como por ejemplo urticaria o psoriasis. Y en cuanto al tratamiento habitual, pues los antagonistas de los receptores de andrógenos son fármacos que son complejos a nivel farmacocinético, especialmente la palutamida y la enzalutamida, que tienen muchas interacciones, por lo que antes de ir al comité es muy recomendable tener revisado el tratamiento habitual y las interacciones que puedan darse. Pero bueno, luego a nivel práctico, realmente las interacciones de mayor impacto se pueden reducir a 4 grupos de fármacos, que son los anticoagulantes de acción directa, los inhibidores de la bomba de protones, especialmente el omeprazol, los inmunosupresores y los antiepilépticos. Y bueno, teniendo en cuenta también que la palutamida parece que tiene un mayor efecto inductor que la enzalutamida. La continuidad asistencial, la idea que decía de intentar que sea el mismo farmacéutico el que hace el inicio del tratamiento y los seguimientos. Nosotros hacemos una primera consulta presencial para la explicación que requiera el paciente, el tiempo que necesite hasta entender la pauta, el enfoque terapéutico, y les entregamos la información por escrito con un teléfono de contacto por las dudas que les puedan surgir luego en el domicilio. Y registramos todo lo que hayamos hablado, lo que se haya comentado, pues el enfoque terapéutico, las recomendaciones que se han dado y cuándo es la siguiente revisión. En cuanto al manejo de interacciones, pues nosotros metemos las moléculas que se van a iniciar y las del tratamiento habitual en el checker de las interacciones y obtenemos esta leyenda. Pues hay que intentar transformarlo en una frase que tenga sentido para el clínico que va a tener que hacer, para el prescriptor que va a tener que hacer el cambio terapéutico. Entonces es importante registrar el sentido de la interacción, cuál es el fármaco inductor, cuál es o inhibidor y cuál es el fármaco que se ve afectado, cuál es el resultado farmacodinámico de la interacción y cuál es intentar en el máximo posible de los casos dar una alternativa que facilite el intercambio terapéutico. Nosotras hacemos un pequeño informe que remitimos al médico de familia porque consideramos que va a ser al menos o en muchos de los casos el origen de la prescripción o quien va a llevar el seguimiento de los fármacos en el que intentamos explicar esto. Este es el caso de un paciente que empieza en enzalutamida y está anticoagulado con dabigatran. Entonces, pues explicamos que la enzalutamida va a inducir el metabolismo del dabigatran, comprometiendo el efecto anticoagulante, y recomendamos el
cambio al edoxaban con la dosis según su peso y filtrado glomerular. Y el seguimiento, no voy a entrar en detalle en esto por una cuestión de tiempo, pero bueno, pues que sea el farmacéutico que hizo el inicio quien haga la validación farmacéutica del tratamiento, la valoración de la adherencia y el registro y evolución de los efectos adversos. Esto lo agradecen mucho los pacientes, que sea la misma persona quien le atiende siempre, pero sobre todo también facilita mucho al profesional, al farmacéutico, el seguimiento, el tener siempre focalizado al paciente. Y bueno, ya como actividades más hacia el equipo, el enlace de las solicitudes de medicamentos. Esto es una actividad pues, que resulta más tediosa, que no nos gusta demasiado ni a los médicos ni a los farmacéuticos. Aquí os pongo el formulario que tenemos en nuestra comunidad autónoma para la solicitud de medicamentos, y esto es un formulario genérico. Entonces, nosotros en el comité intentamos un poco personalizar este formulario cuando había que hacer las solicitudes individualizadas, porque en el hormonosensible metastásico, en cuanto a la financiación, hubo ahí en los IPTs un anexo que no está incluido en las indicaciones, que es que estaba financiado en los casos en los que el paciente no fuera susceptible a docetaxel. Por lo que, bueno, pues muchas veces detectábamos que nos pedían aclaraciones, entonces hicimos este formulario que facilitaba tanto la solicitud como la valoración por parte del comité de la corporativa del medicamento. Y bueno, el que sea el mismo farmacéutico el que centralice estas solicitudes agiliza mucho el acceso del medicamento al paciente y además hace una labor también de detección de necesidades. Como por ejemplo, pues todas estas solicitudes nos han llevado a renovar, a elaborar las guías de práctica clínica y hemos, pues este año ya veis, hemos actualizado el protocolo de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico y hemos hecho 2 nuevos, que son el hormonosensible metastásico y el resistente a la castración no metastásico. Y hemos conseguido también introducir alguna mejora en el programa de prescripción, porque ahora podemos, además de introducir la patología, podemos introducir la subpatología y entonces al médico le aparecen ya cargados los tratamientos que hemos definido en los protocolos anteriores que os he enseñado. Yo creo que esto facilita la prescripción y además aporta mucha seguridad al paciente. Y en proyectos de investigación, pues bueno, además de todas las revisiones retrospectivas para comunicaciones a congresos, quería presentaros este que hemos presentado desde el comité a la Fundación de Valdecilla para mejorar la recogida y registro de los efectos adversos. Y con lo que esperamos con esto, que bueno, pues ya lo tenemos concedido y aprobado, es que podamos valorar mejor la calidad de vida de cómo afecta a estos pacientes estas moléculas. Y como conclusiones, un par de cosillas para acabar. El cambio de práctica clínica en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico ha introducido complejidad en la elección del mejor tratamiento. Y la integración del farmacéutico en el comité multidisciplinar mejora la atención al paciente y crea sinergias que contribuyen a un abordaje integral de calidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención, a la entidad organizadora y financiadora y en especial al doctor Durán por haber contado conmigo y con la visión de la farmacia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. Gracias por este enfoque distinto. No es todavía muy común que tengamos charlas donde está presente el farmacéutico, pero yo creo que esto es algo que poco a poco va ganando en naturalidad y se va viendo como algo más común y como una pieza importante en el engranaje. Mientras la audiencia va de alguna manera pensando las preguntas que pueden enviarnos a través del bloque de preguntas y respuestas que ya tenemos, de hecho, algunas, yo quería de alguna forma primero compartir con vosotros una serie de mensajes que no sé si todos estaremos de acuerdo. El primero es que este escenario de pacientes, el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, es una realidad que vamos a ver en nuestra consulta
Todavía no tengo muy claro con qué frecuencia, no sé, porque los datos que has presentado, Joan, que dejan una horquilla variable y que depende mucho de dónde nos encontremos. Luego, si queréis, podemos hablar de esto, pero está claro que es una realidad y los números que ha mostrado Sara también yo creo que son ilustrativos. Vamos a tener estos pacientes con cierta frecuencia ya en nuestros comités. Yo creo que un mensaje muy importante para enviar a la audiencia es que la intensificación del tratamiento pues, es obligada. No deberíamos tratar a los pacientes solo con análogos, excepto en casos muy seleccionados, que todos seguro tenemos alguno, en pacientes muy añosos, en pacientes muy comórbidos, pero desde luego yo creo que el mensaje para la audiencia es que tengamos siempre muy presente el valor de intensificar con algo más, porque yo creo que los datos son muy sólidos. Hay un tercer punto sobre el que también luego creo que hemos de discutir, porque los dos lo habéis mencionado, pero bueno, pues con enfoques un poco distintos, y es que desde luego la selección del paciente importa. O sea, hay que seleccionar los pacientes. Si desde luego hay un perfil de paciente que merece discusión, yo creo que es este. Y en esa discusión entiendo que hay dos cosas que son muy importantes. Uno es el tipo de presentación, de novo frente a metacrónico. Son dos pacientes completamente distintos y lo habéis ilustrado muy bien, y la expectativa de vida de uno y otro es muy diferente, y desde luego el volumen también importa. O sea que aquí el tamaño, la cantidad de la enfermedad, yo creo que también nos va a marcar el pronóstico, y creo que nos va a marcar la elección terapéutica, y luego discutiremos. Y por último, que nos quede muy claro que esto es un ejercicio multidisciplinar. O sea, yo creo que esto no es una decisión que hayamos de tomar de forma unilateral, sino que se debe tomar en un foro donde discutamos todos los aspectos, ¿no? Pues la visión de unos, la visión de otros, los datos en general y el contexto del paciente. Muy bien, pues dicho esto, voy a intentar ir leyendo las preguntas que tenemos por aquí. La primera, no la entiendo muy bien. Vamos a ver, dice: ¿cómo planteáis el rescate de los pacientes tratados en hormonosensibilidad cuando progresen a resistencia a la castración? En cuanto al retratamiento con antiandrógenos cuando ya se ha usado en hormonosensibilidad y el retratamiento con docetaxel. Yo creo que esta pregunta es muy buena, ¿no? Porque esto, no sé quién quiere lanzarse, si quieres empezar tú, Joan, y luego cederle el puesto a nuestro Bueno, urologo. yo lo que entiendo de esta pregunta es de los enfermos que nos vienen de un triplete, cuando progresan resistente a la castración, ¿qué les podemos ofrecer? ¿No? La pregunta... Sí, entiendo que incluye ambos escenarios, ¿no? O sea, si utilizas un doblete o un triplete, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? O sea, si resulta que tú has utilizado un nuevo agente hormonal en el escenario de hormonosensibilidad y el paciente te progresa, ¿qué hacemos? ¿Le damos otro nuevo agente hormonal? Yo creo que no. Yo creo que no tiene ningún sentido darle un nuevo agente hormonal debido a que las tasas de respuesta son bajas. Yo creo que este enfermo sería más para quimioterapia, o ya sea con docetaxel, posteriormente cala o radium. Y tampoco creo que lo que comentó la doctora se comentó en ASCO GU, que era darles combinaciones de nueva hormona con un PARP inhibidor debido al beneficio que se producía, ¿no? Porque Nacho. Sí, o sea, el primer mensaje para que me quede claro, y ahora me gustaría escuchar a Jorge, es si el paciente ha recibido un nuevo agente hormonal X en hormonosensibilidad, tu opinión, el mensaje es: no debe secuenciarse con otro nuevo agente hormonal, ¿no? Los datos yo creo que son contrarios a esto, y eres más partidario de emplear docetaxel como tratamiento de rescate. Jorge, ¿tú estás en la misma línea o discrepas? Estás muteado, no te oímos. A ver, es cuando nos sale el botón, no te preocupes. Esto siempre... Ahora creo que sí. Perfecto. Disculpa. Nada. Bueno, yo creo que en práctica clínica hoy en día el paciente que progresa a una primera línea, que generalmente es un doblete con nuevos tratamientos hormonales
debe ir a quimioterapia, y es lo que creo que hacemos en prácticamente la mayoría de los hospitales, pero también tenemos que empezar a pensar que estos pacientes van a progresar en 2 años, quizá un poco más, 3 años con la adición de nuevas hormonas, y que en ese momento probablemente ya tengamos disponibles otras líneas de tratamiento en primera línea de CPRC metastásico, con los resultados del estudio PROPEL, etcétera, y PARP. Y ahí sí que tenemos que considerar el tratamiento que usemos en primera línea en hormonosensible, porque, por ejemplo, si decidimos utilizar abiraterona, quizá la combinación en una primera línea de resistencia a la castración, de nuevo con abiraterona, no sea tan efectiva. Entonces, sí que hoy en día hablaría de quimioterapia en primera línea de CPRC metastásico, y es nuestra práctica habitual, pero ya tenemos que empezar a pensar en que estos pacientes que progresarán en unos años van a tener otras opciones probablemente, y que podamos utilizar en nuestros comités en el día a día. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Sorprendentemente, en el ámbito norteamericano todavía hay muchísima secuenciación, lo cual es a veces difícil de entender, o a lo mejor no tan difícil por el contexto que ellos tienen de la medicina, pero yo creo que los datos apuntan en la dirección que indicáis, y yo creo que esto también es importante compartirlo con la audiencia, ¿no? En ese caso, parece que no hay muchos datos a favor de secuenciar nuevos agentes hormonales. Pero ahora vámonos al otro escenario, y vuelvo otra vez a Joan. Ahora el escenario de que hayamos utilizado un triplete, ¿no? Que esto es lo que a la gente le inquieta, y yo no consigo entender muy bien esa inquietud. Pero esto hay gente que es así, que bueno, es que si uso esto, luego, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que los oncólogos somos más de usa lo mejor que tengas ahora, porque no sabemos dónde vamos a estar mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que has utilizado un triplete, Joan, y el paciente progresa. Explícanos un poco lo que nos presentabas en ese esquema, en ese árbol terapéutico. ¿Cuál sería el tratamiento bajo tu punto de vista? Y luego pasamos a... Bueno, yo creo que, como dice Jorge, te has de plantear si puedes utilizar un IPAR antes de docetaxel, antes del taxano, porque sí que sabemos de la publicación del New England que es mejor utilizar un PAR que quimioterapia, con lo cual yo creo que te lo tendrías que plantear. Y luego cabazitaxel o radium. Yo creo que esto es importante. A día de hoy, yo creo que los enfermos van a cabazitaxel. Yo creo que enfermo que recibe triplete es porque el enfermo está bien. Y yo creo que si tú te planteas dar docetaxel en resistente a la castración, quizás es mejor darlo desde el principio, en hormonosensible, porque seguramente parte de los resultados que se obtienen de los tripletes es porque los enfermos, tú cuando cambias de secuencia, como ha dicho Jorge, caen enfermos de una línea a otra. Y esto también pasa en hormonosensible cuando cambian a resistente a la castración. Por lo cual yo diría cabazitaxel a radium a día de hoy. Jorge, no sé si lo hacéis distinto en el UCA o coincidís más o menos en este planteamiento. Sí, nosotros actualmente estamos empezando a explorar el triplete, y siempre lo que nos planteamos en segunda línea a día de hoy es cabazitaxel. En principio, el radium no hay que olvidarlo, tampoco en los pacientes que vienen de un doblete, hay pacientes para radium, y luego sin duda los IPARP van a estar ahí en primera línea de CPRC metástasis. Pero a día de hoy probablemente el primer planteamiento que haríamos es paso a cabazitaxel. Hay una pregunta. Sí, perdona, adelante, Sara. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, yo quería colarme en las preguntas y preguntarle al doctor Galcerán cuál es su experiencia allí con los tripletes y si la toxicidad se relaciona con lo que sale en los ensayos. Y argumento mi pregunta, que no sé si Nacho estará de acuerdo, pero bueno, nosotros hemos puesto pues varios tripletes ya y la tolerancia ha sido muy regular, la verdad. Hemos tenido pues, un par de casos de mucha toxicidad, otro caso de buena toxicidad, pero de progresión muy temprana. Entonces, ese comentario de ¿son pacientes que están bien? Sí, pero son pacientes que ya con una enfermedad muy, muy grande, que el pronóstico no es nada bueno. El radio no hay que perderlo, pero igual ya vienen con alguna visceral. Entonces... A ver, nosotros hace un año que tratamos con triplete con AVI.
Con Daro no hemos tratado a ninguno, ¿vale? Porque yo participé en el estudio del PIS-1 y la verdad es que nosotros tratábamos mucho con docetaxel porque aparte del bajo volumen, nosotros nos fiamos más el Stampid, con lo cual hemos tratado mucho enfermos con docetaxel. Entonces, la incorporación de abiraterona fue fácil, no es tóxica. Y la verdad que yo recuerde, debemos haber tratado unos 12 o 15 enfermos y hemos tenido un enfermo que sí que ha hecho una neutropenia importante de UCI, pero fue un enfermo que no quiso venir cuando empezó con la fiebre. Sí que hay enfermos, como tú bien dices, que progresan rápidamente a pesar de la terapia. Pero realmente la verdad es que la experiencia es buena. Muy interesante. Hay una pregunta para el doctor Joan Carles que dice, con los resultados de los 2 estudios de tripletes, ¿nos podemos olvidar del doblete con docetaxel o hay algún subgrupo para este doblete? Yo creo que sí que nos tenemos que olvidar, por lo que ha comentado Jorge, de la calidad de vida. O sea, yo creo que la rama control de los dobletes con hormonas son infraterapéuticos. O sea, no está comparado con o sea, es la supresión androgénica, que sabemos que la supresión androgénica es lo peor que hay a día de hoy, de hecho para algunos enfermos. Entonces, yo creo que el brazo control tampoco es valorable para comparar los distintos grupos de enfermos. Entonces, yo creo que doblete con hormonas sí, triplete con hormonas sí, con docetaxel yo no creo que te aporte demasiado, sino que empeorar la calidad de vida. Yo creo que si tienes que le vas a dar docetaxel, te tienes que plantear añadir la hormona, siempre. En triplete. De acuerdo. Tenemos una pregunta para Sara, que nos preguntan, ¿en Valdecilla tenéis priorizaciones para la pauta de ARSIS? ¿Habéis planteado extender el uso de la abiraterona a indicaciones fuera de ficha técnica con la llegada del genérico por temas de coste? No entiendo muy bien lo de priorización. Sí, la primera pregunta es, sí, yo creo que la primera pregunta es si utilizamos un nuevo Uno agente por encima de un otro, ARSI, ¿no? más que otro, si realmente Y priorizamos además, una del molécula País frente a la Vasco. otra. No, ¿Vale? la verdad es que tenemos la suerte de poder utilizar todas las moléculas sin ninguna restricción más allá de lo que valoremos en el comité y el protocolo que tenemos consensuado. Y en cuanto a la abiraterona fuera de ficha, pues usamos en triplete. Recogemos el consentimiento, lo elevamos a corporativa para que quede todo bien registrado. Y en bajo volumen, alguna vez lo hemos planteado en comité y por alguna razón elegimos otra molécula. Pero bueno, si quisiéramos usarlo en bajo volumen con la bibliografía del Stampid, pues también podríamos. De acuerdo. Nos hacen aquí otra pregunta que, bueno, yo creo que es tanto para Joan como para Jorge. Dice, segunda línea, si has usado triplete en primera línea para hormonosensible metastásico, ¿existe opción de reintroducir docetaxel? Joan, ¿tú has hecho esto alguna vez? ¿Hay datos? ¿Es recomendable? ¿No lo debemos hacer? Yo creo que, al menos la experiencia que nosotros tenemos, como he dicho antes, tratábamos mucho con docetaxel como estándar, pero sin triplete, sino con doblete con docetaxel. La verdad es que mi experiencia, incluso seleccionando los enfermos por el tiempo a desarrollo de la castración, ¿no? Que con el Charted sabemos que es 20 meses, si pasaban de los 2 años nos planteábamos el retratamiento con docetaxel. Mi experiencia personal, a pocos enfermos, pero es mala, sigue siendo muy mala el tratamiento. O sea, es quizá mejor plantearse otra opción terapéutica. Jorge, no sé si... Creo que es mejor cabacitaxel en todos los casos. De acuerdo. Jorge, vosotros más o menos puede ser parecido en el comité. ¿Tenéis alguna vez este tipo de pacientes? ¿Habéis utilizado tripletes ya en el UCA o todavía no habéis introducido? La verdad es que sí, la experiencia con tripletes es de un paciente que ha iniciado ya los ciclos con docetaxel y a partir del segundo ciclo hemos empezado a abiraterona. La tolerancia
de momento es muy buena, pero esta es la experiencia que tenemos. No tenemos más todavía y estamos viendo un poco la evolución del paciente. Y respecto al uso de docetaxel, lo presento en una de mis diapositivas, sí que los rechannels con docetaxel están ahí. No sé la evidencia que pueda tener eso, si es bueno, un argumento a partir del año, 2 años, volver a utilizarlo. Pero realmente si vamos a los estudios subsecuentes de terapias subsecuentes después de los tratamientos, por ejemplo en Arasens, los docetaxel es de los que menos tanto por ciento ocupan los pacientes. La mayor parte de ellos pasan a tratamiento hormonal, curiosamente, ¿no? Entonces yo personalmente, sin tener experiencia en el uso de docetaxel de uno de estos pacientes, lo descartaría de la quiniela, teniendo otras opciones, por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Quiero decir que nosotros no me parece que es un tratamiento que prioricemos. Por abundar un poco en la pregunta que hacía antes, me parece que era en eco del País Vasco, sobre un poco la priorización de ARTAS o ARSIS o como los llamemos. En realidad procuramos ceñirnos al protocolo, es decir, que hemos hecho un protocolo que nos ha costado Dios y ayuda, que nos lo hemos currado mucho y que procuramos utilizarlo y aplicarlo, y a igualdad de condiciones, pues hacemos una solución salomónica, ¿no? Pues hoy A, mañana B, lo que sea, ¿no? Lo que sí que es cierto que a veces somos muy cuidadosos, y ahí el papel de Sara es importante, es en afinar el nuevo agente hormonal en función del perfil del paciente, de las posibles comorbilidades y de las interacciones medicamentosas. Y de hecho, nuestra experiencia con tripletes, que no tengo los números en la cabeza, Sara seguro que los tiene, pero debemos tener como, no sé si 6 o por ahí o alguno más. Y de estos, creo recordar que tenemos 2 daros, y han sido daros que se han puesto en pacientes que por algún motivo no eran buenos candidatos a recibir abiraterona, bien por comorbilidades o bien por interacciones. Es inevitable, y esto es una actividad educacional que hacemos gracias al soporte de Bayer, que aprovecho para agradecérselo, pero esto es inevitable, que vivimos una realidad donde la cuestión económica también tiene su importancia, y nuestros gerentes y nuestros gestores pues a veces nos aprietan también por ahí, ¿no? Es decir, que son, yo creo que tanto Arasens como PIS son 2 estudios que para mí, sí me convencen en que una población concreta de pacientes realmente se pueden beneficiar del triplete. Son 2 estudios muy válidos, con matices distintos. Los estudios bueno, pues académicos siempre son más complicados, y es cierto que el estudio PIS, y tú, Joan, estuviste más metido, es un estudio que al principio entender el diseño no es sencillo. La verdad es que las primeras lecturas del paper hay que hacerles 2 o 3 veces la metodología para entender un poco los cambios y las cosas, ¿no? Pero a mí sí que realmente, desde un punto de vista biológico, y yo no sé si Jorge con esto está convencido o porque has defendido muy bien tu papel, pero no sé si era solo porque era tu papel o es un convencimiento profundo. Yo sí que creo que realmente intensificar, ¿no? Si tenemos más armas y tenemos una enfermedad muy agresiva, yo creo que sí que es válido, pero lo que también creo es que esto no es para todos. Es decir, que no hemos de excedernos en tratar a los pacientes que realmente no necesiten un triplete, porque las toxicidades, bueno, pues están ahí, ¿no? Que es cierto que son variables, que nuestra experiencia ahora pues es pequeñita. Bueno, me ha gustado escuchar a Joan, que tiene 15 o 16 pacientes, también para ver un poco la perspectiva. Nuestra aproximación en el comité, y así lo hemos reflejado en nuestras guías, es intentar ceñirnos a los pacientes que están más representados en el estudio Arasens y en el PIS. Es decir, pacientes que tienen glisons altos, que tienen PSAs bajos, que tienen alto volumen de enfermedad. Es decir, es un poco coger esa tabla. Y yo en esos pacientes, francamente, creo que sí vale la pena si el paciente está en condiciones, y me parece que sí que hay un cierto beneficio. No sé qué pensáis. Sí, perdón. No, Jorge. Yo siempre revisando los estudios, revisando lo que hay publicado, escuchando en reuniones, etcétera, yo siempre tengo esa duda, ¿no? Yo sí que estoy convencido por los datos que tenemos que hay pacientes que van a ser beneficiados de un triplete con docetaxel. El problema es que creo que todavía no sabemos qué pacientes son, y el extra de pacientes que no se beneficien del triplete van a ganar toxicidad, eventos adversos, etc. Entonces, a mí me resulta en nuestros comités, y yo creo que por eso todavía no tenemos más pacientes en triplete,
saber exactamente cuál es el paciente al que voy a beneficiar. Y sobre todo también pienso en que ya sé que debemos de pensar en la línea actual de tratamiento, pero sí realmente pienso en las siguientes líneas que le voy a poder ofrecer a un paciente que me responda a un tratamiento hormonal o a un triplete, porque tengo la esperanza, 1, de aumentar su supervivencia y 2, de que esa supervivencia me lleve a una línea que incluso ahora no tenga en práctica clínica, ¿no? Entonces, sí me gustaría no perder líneas y sí me gustaría saber o no equivocarme en qué paciente indico el triplete. Y creo que a día de hoy todavía hay incógnitas que no podemos resolver con las armas que tenemos. Por eso, por esta dificultad para definir exactamente ese perfil, que puede ser un perfil molecular, puede ser un perfil de comorbilidades, todavía no lo sé, todavía la selección de pacientes a mí personalmente en un comité me resulta complicada. John. Sí, a mí me gustaría, estamos hablando de triplete y lo estamos asociando a la toxicidad a docetaxel, ¿vale? Yo creo que esto no es cierto. O sea, nosotros en el PIS-1 hicimos un subanálisis no preespecificado, naturalmente, de enfermos de más de 70 años o menos de 70 años. Los enfermos de más de 70 años interrumpían mucho más frecuentemente la abiraterona que los enfermos de menos de 70 años. ¿Vale? Y esto conllevaba una peor supervivencia, se asociaba la interrupción con una peor evolución de la enfermedad. O sea, yo creo que focalizar toda la toxicidad de los tripletes en la quimioterapia, yo creo que no es cierto. Yo creo que también tenemos que evaluar la toxicidad de estar X años tomando acetato de abiraterona, a pesar de que en resistente a la castración del 302, los enfermos que desarrollaban toxicidad, los que interrumpían el tratamiento eran aquellos enfermos que desarrollaban toxicidad el primer año. Los enfermos que estaban más de 4 años recibiendo abiraterona no tenían una mayor toxicidad que los que no lo hacían al primer año. Con lo cual yo creo que al menos el primer año, si extrapolas un poco, ya lo sé, pero si juntas un poco lo que sabes del 302 con lo que sabemos del PIS, yo creo que el primer año de monitorización de los enfermos para intentar ir solventando las toxicidades asociadas a la abiraterona es importante. Entonces, yo creo que esto también es importante de analizarlo, porque no todo es la quimio. Entonces, lo que tú dices de plantearme el tratamiento, pues yo creo que te planteas la evolución de la enfermedad, qué líneas vas a recibir, pero yo estoy convencido que parte del beneficio, lo he dicho antes, del triplete es que si un enfermo va a recibir docetaxel en resistente a la castración, yo creo que es mejor dárselo desde el principio, porque seguro que lo va a recibir, que en resistente a la castración, como hay un 15-20% de enfermos que cuando te desarrollen resistente a la castración no le vas a poder dar, yo creo que este enfermo no se va a beneficiar de esta línea que comenta Jorge. Claro, el tema que se puede introducir en esta discusión es, yo sé que hormona va a tener que utilizar el paciente, porque es lo que sabemos que va bien, y la discusión yo creo que está en quién añadir docetaxel y el beneficio que vamos a obtener con eso. Y sobre todo la pérdida de oportunidad que vamos a tener en lo que hemos quedado todos, en que parece que es nuestra primera línea en resistencia a la castración, que es el uso de docetaxel, ¿no? Entonces es más, la toxicidad de la hormona la tengo que asumir porque es un tratamiento que necesito para el paciente, si puedo asumir pérdida de una segunda línea y en un grupo de pacientes una toxicidad añadida, si no voy a tener eficacia con ese tratamiento que añado a la hormona. No sé si me explico. Yo creo que sí, Jorge, pero lo que no termino de compartir es que no tengo eficacia. O sea, yo donde tengo menos dudas, puedo compartir contigo en que quizás es difícil, relativamente difícil seleccionar qué pacientes, ¿no? Porque hay cosas que se nos escapan y esto enlaza con una pregunta que nos ha entrado. Para mí, la selección es
paciente con una enfermedad, como digo, de novo, con una enfermedad de alto volumen y con una enfermedad tendiente a la desdiferenciación, que es lo que está representado en estos estudios de los tripletes, ¿no? Donde había un 86% de novo, si no recuerdo mal, en el ARASENS, ¿no? Había un porcentaje de Gleason 8 del 70 y tantos por ciento, casi del 80%, y un PSA mediano que creo que estaba en torno a 30, y en el PIS era más bajo todavía, ¿no? Esos son los criterios que yo utilizo porque de alguna manera me están dando la biología de la enfermedad de una forma indirecta. Y yo ahí sí que estoy convencido de que hay un beneficio, la verdad. Pero bueno, puedo coincidir en que seleccionar sigue siendo un reto, y aprovecho para enlazar con la siguiente pregunta que nos hace Neko y que dice: ¿alguno utilizaría el análisis de PTEN, de BRCA, del gen del retinoblastoma en enfermedad hormonosensible para valorar intensificar triplete versus doblete? No sé si alguno de vosotros hacéis todo esto de manera rutinaria en vuestros pacientes. Retinoblastoma, PTEN, BRCA. Joan, que vosotros... Nosotros secuenciamos a los enfermos desde el inicio, pero la enfermedad metastásica de inicio les hacemos el test genómico de 450 genes, pero no lo utilizamos para decisión terapéutica. Jorge, vosotros... Pacientes que entran en ensayo clínico a través del Servicio de Oncología Médica de nuestro hospital van a cribado. No lo usamos en práctica clínica habitual, aprovechamos esa vía a través del Comité de Tumores para tener esa información que yo creo que es interesante de cara a siguientes líneas. Pero en práctica clínica, excepto para el paciente que entra en ensayo, no. Algo similar en nuestro centro. O sea, nosotros tenemos el Capitelo, que es un ensayo que tiene que ver con alteraciones en PTEN, y entonces en ese caso sí lo utilizamos para estratificar pacientes y seleccionar pacientes para ensayos. Hacemos BRCA, pero desde luego no condiciona nuestra decisión en hormonosensible. De hecho, no lo hacemos en ese contexto clínico, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que la pregunta es muy buena, que el futuro cercano seguramente irá por ahí, pero de momento ahora no tenemos datos. Hay una pregunta muy corta y necesito una respuesta corta porque se nos va acabando el tiempo, de alguien que dice: tratamiento de cáncer de próstata hormonosensible metastásico metacrónico de alto volumen, ¿doblete con hormona? Interrogante. Jorge. Bueno, el metacrónico de alto volumen creo que no existe, o muy pocos. Vemos en la consulta, son pacientes que se han perdido generalmente en el seguimiento o que ya eran pacientes en el momento del diagnóstico y por secuencia temporal los etiquetamos así. Es decir, son pocos pacientes. Yo creo que si vamos a los resultados incluso del Chartid, probablemente ahí la quimioterapia no tenga una utilidad importante. Yo iría a tratamiento hormonal, sin ninguna duda. Pero, insisto, son pacientes que vemos anecdóticamente. De acuerdo. La siguiente para Joan, os felicita por las presentaciones y dice: mi pregunta, que a lo mejor se aleja un poco del tema central, pero creo que es un tema candente, y habla sobre la determinación en DNA circulante, si es realmente una buena alternativa a tejido para ver alteraciones en genes reparadores del ADN. Joan, vosotros en esto tenéis, yo creo que bastante miga, ¿no? Hombre, yo le diría que animara a su enfermo a participar en el proyecto HOPE, sinceramente, sí. Porque... Oye, pues aprovecha tu minuto de gloria. Sí, ¿no? Y cuenta lo que es el HOPE. Las distintas sociedades ya lo han implementado y lo han notificado a sus socios, pero aprovecho. El proyecto HOPE intenta empoderar al enfermo para la determinación genómica de su tumor. Entonces, si el enfermo está en progresión, el enfermo se registra informáticamente en una aplicación que tiene que introducir cuatro datos. Se le confirma que el enfermo esté en progresión. Entonces, por un lado, se le hace un Gardan de 600 genes y que se va a ampliar al Infinity, que mira alrededor de unos 900 genes más MSI y copy number alterations. Y, por otro lado, se envía a secuenciar el tumor en nuestro programa de 460 genes que tenemos. Luego se hace un multidisciplinario tumor board y se envía y se invita también a su oncólogo, urólogo, oncólogo radioterapeuta a participar el día de la reunión cuando se tienen los datos y se envía un report de las alteraciones moleculares. Yo creo que esto es importante que la gente lo sepa porque es una manera de intentar evitar todas las
inequidades de nuestro sistema sanitario. Entonces yo le diría, pues sí, yo creo que el DNA circulante, el gol estándar sigue siendo el tumor. El problema que tenemos es el almacenamiento del tumor, los años que han pasado para tener unos datos fiables, y que esto nos permitirá pues contestar esta pregunta que nos está haciendo. Muy bien, el minuto de gloria han sido 2,5, pero está bien y el estudio lo merece. Nosotros estamos intentando abrir el HOPE. Es cierto que tenemos algunos problemas, Joan, porque el HOPE en esencia, como contaba Joan, es simplemente que todo el mundo puede acceder a un estudio molecular de su cáncer de próstata, y este estudio pone mucho énfasis en el paciente, ¿no? Y el paciente tiene mucha capacidad de hacer cosas. El problema es que los laboratorios de extracción no están tan distribuidos por todo el país. Pero bueno, estamos buscando solución porque no hay en Cantabria el más cercano. No hay un SYNLAB, por lo visto, no han llegado a acuerdos, teníamos que mandar a los pacientes a Burgos. Pero bueno, hemos encontrado una solución, estamos trabajando en ello, o sea que no quiero desanimar a la gente, el proyecto HOPE, y no sé si luego hay alguna manera de que mandemos algún correo a los asistentes para que tengan los datos de cómo acceder a ello. Se lo digo a nuestro técnico que nos estará escuchando, y si tú quieres poner algo en el chat, Joan, alguna cosa donde ellos puedan dirigirse, pues estupendo, porque es un proyecto muy interesante. Voy a pasar a otra pregunta que hay, que no es menos relevante, que nos disculpe porque lleva más tiempo ahí puesta la pregunta, que la lanzo a los tres porque es relativa a la valoración geriátrica. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo de forma regular una valoración geriátrica en nuestros comités? Jorge, en el UCA, ¿tenéis geriatra adherido? Sí, nosotros tenemos desde hace 2 años un proyecto iniciado con el servicio de geriatría, a través del cual los pacientes, nosotros hacemos un cribado previo con G8 y Minicog, que son los cuestionarios que utilizamos. Estamos implementando otros como el BES-13, etcétera, más en un protocolo de estudio, pero pasamos a todos los pacientes por encima de 70 y en algunos casos 75 años y en algunos casos 70. G8 Minicog lo pasa al personal de enfermería en una consulta al lado de la nuestra. Una vez que tienen esos datos, les pasamos un FACPEN, a algunos pacientes FRAX hacen, bueno, toda una serie de mediciones, ECOG, etcétera. Pero entre ellos el G8 y Minicog, los pacientes que puntúan por debajo de 14 o igual a 14 van dirigidos directamente al geriatra desde la consulta de cáncer de próstata. Y esta valoración del geriatra es la que luego utilizamos para guiarnos en los tratamientos. He de decir que en la mayoría de los pacientes, el geriatra lo que realiza es una optimización en todas las esferas que siempre nos va a permitir tratar al paciente con mayores garantías. Pero sí, sí la utilizamos. Perfecto. Joan, ¿vosotros tenéis colaboración con los geriatras? No tenemos, sorprendentemente, la están implementando en mama y en colon. Es una cosa que me extraña mucho, que me he discutido con mi jefe. Porque, vamos, extraña que hagan primero mama o colon que próstata. Bueno, cosas. Nosotros estamos trabajando en ello, tampoco lo hacemos de forma regular. Hemos tenido ahora un intento de retomarlo. Hubo un contacto hace años, no salió extraordinariamente bien y ahora hay una intención de retomarlo. Y bueno, de establecer algo tan sencillo como lo que comentabas del G8 como punto de selección para luego derivarlo. Yo creo que es muy importante, la pregunta es muy buena y yo creo que esto debemos ir pensando que tenemos que poner un geriatra en nuestras vidas porque la población va envejeciendo de una forma absolutamente incuestionable, ¿no? O sea que esto, desde luego que es lo que nos viene. Bueno, pues... Perdón, sí. Un apunte solo. Nosotros ahora vamos a hacer un cambio en cómo presentamos los casos al comité y al enviar el caso va a solicitar el G8. Lo que pasa es que lo que no tenemos, como dice Nacho, es la coordinación con geriatría, pero sí que es verdad que es algo que tenemos que trabajar. Y vuestro feedback, Jorge, ha sido positivo, porque a veces el problema es hablar el mismo idioma, ¿no? Que a veces son aproximaciones un poco distintas. Yo creo que el geriatra, como tú dices, es muy útil, por ejemplo, en el ajuste de la polifarmacia. Nosotros estamos haciendo un estudio interno de la prevalencia de la polifarmacia, ¿no? Pacientes que toman más de 5 medicamentos y de interacciones y de prescripciones inadecuadas, y yo creo que en eso los geriatras son grandes maestros, pero sin embargo a veces
la aproximación de un oncólogo a un señor de más de 70 es un poco distinta a la que hace un geriatra. No sé si vosotros ahí habéis tenido algún choque o ha sido todo un camino de rosas. No, la verdad es que sí, lo tengo que definir como choque camino de rosas sin ninguna duda, pero sí es cierto que esto es a raíz o a través de varias reuniones con el servicio de geriatría, sentarnos en la mesa, hablar de qué paciente es el que vamos a enviar, de qué tratamientos necesitamos. Es decir, sí que previo a este inicio de derivaciones hubo conversaciones y reuniones para definir lo que queríamos ambos servicios, ¿no? Y es decir que analizamos nuestros resultados y de los pacientes que enviamos, de una serie que hemos revisado, de todos los pacientes con G8 por debajo de 14, el 88% de esos pacientes fueron pacientes devueltos para iniciar tratamientos como si se tratase de un paciente joven, fit. Es decir, resultados muy, muy positivos, te los cuenta el paciente, además, pero siempre a través de conversaciones, hablar y saber de qué paciente y de qué patología estamos tratando. Pues la verdad es que esto nos resulta muy útil. Tomamos nota, Sara y yo, que estamos ahí trabajando un poco en la redefinición de los procedimientos y ahora que estamos rematando las guías y a ver si lo pudiéramos implementar. Bien, vamos a ir cerrando, pero antes, por el pinganillo, me dicen que por favor, la audiencia, no os olvidéis de completar la encuesta. La única forma que tenemos de mejorar es saber en qué nos hemos equivocado, en qué hemos fallado, en qué podemos mejorar. Entonces creo que es una encuesta muy sencillita que se completa rápido, así que os pedimos el esfuerzo. Desde luego, me parece una sesión muy interesante. Yo tenía unas cuantas preguntas anotadas que no me ha hecho falta ni tirar de ellas porque ha habido un movimiento espontáneo de la audiencia que ha sido genial, que ha permitido que tuviéramos un debate muy fluido. Y desde luego, pues oye, agradeceros, Jorge, Joan, Sara, el haberme puesto tan fácil y también agradecer a la audiencia que ha estado al otro lado el haber sido tan participativos. Y desde luego un agradecimiento especial a Bayer, que de una manera completamente, vamos a decir, libre y sin ninguna interferencia en los contenidos, en los programas y en la selección de ponentes, nos ha permitido que hagamos esto, que hagamos este tipo de actividades académicas y desde luego, de verdad, agradecérselo en nombre de GoNorte y en mi nombre propio, porque bueno, pues sin el apoyo de las compañías, en este caso sin el apoyo de Bayer, pues no podríamos hacer esto. Así que gracias a los ponentes, gracias a la audiencia, gracias a Bayer que ha estado detrás, gracias a los técnicos que habéis permitido que esto salga rodado y gracias a la Secretaría Técnica. Y yo creo que con esto son las 17:59, no tengo secundero en mi reloj, pero deben quedar pocos segundos para que sean las 6, que era la hora que nos habíamos marcado para cerrar esta reunión. Así que aprovecho para mandaros un abrazo a todos y desearos que tengáis una tarde estupenda. Muchísimas gracias. Damos por cerrada la sesión.